Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Noche de miércoles, con pinta de lunes, pero es miércoles, en tiempos violentos finalmente. Tras semanas de tensiones y debate, esta mañana se produjo el tercer cambio de gabinete en lo que va el gobierno del presidente Boric. ¿Cuáles son las consecuencias y reacciones tras este cambio? ¿Cómo se reconfiguran las fuerzas internas de la coalición de gobierno? ¿Logrará el Ejecutivo recuperar el relato y la agenda política? Hay muchísimo para analizar de cara al futuro con nuestros invitados, pero también podemos revisar el particular viaje a Paraguay de los presidentes Boric y Piñera en el mismo avión, ustedes lo saben. Este fin de semana, entre otros menesteres. Hoy, junto a nosotros, Gloria Requena, abogada de Red Protege, el diputado Evópoli Francisco Undurraga y el exministro Marcelo Díaz. Aquí comienza Tiempos Violentos. Sin duda alguna que esta es una cartera muy compleja y yo muy contento porque yo creo que logramos instalar al menos, ¿no es cierto?, la necesidad de reactivar el sistema educativo, que es la gran deuda, ¿no?, después de la pandemia. Hay muchas dificultades en educación, intentamos avanzar en todas ellas después de un año y medio sin ninguna manifestación importante de ningún gremio, ni tampoco los estudiantes. Eso en educación, ustedes que son periodistas lo saben, efectivamente es un logro, casi 17 meses sin ningún tipo de manifestación. Yo de verdad que me voy muy contento, reconozco el liderazgo del presidente Boric, me voy muy agradecido de la oportunidad de haber trabajado en esto y no me voy para la casa en ningún caso, vamos a seguir trabajando, tenemos un partido que reconstruir. ¿Va a ser candidato al Parlamento? Porque se reía, usted lo tomaba a la broma, lo del senador. No, en ningún caso, yo soy profesor, probablemente voy a estar en una sala de clase pronto. ¿Qué piensa? Ahí teníamos al saliente ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, del Partido Comunista, quien será reemplazado por el ahora ministro Nicolás Cataldo en la salida de este cambio de gabinete. Tenemos un partido que reconstruir, parte de lo que señaló el exministro Ávila, que se salvó de una acusación constitucional, pero no se salvó de este cambio de día miércoles. Buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Tiempos Violentos. Obviamente vamos a analizar el cambio de gabinete, pero no solamente eso. Más de 209 querellas desde el año 2009 ha presentado el Consejo de Defensa del Estado por hecho de corrupción en municipios. Vamos a ahondar al respecto. ¿Qué es lo que ocurrió en este viaje, ¿no?, en Paraguay con Boric, presidente, y el expresidente Piñera? ¿Se habrán tomado un tereré? ¿Habrá estado bueno? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. Buenas noches, Francisco Undurraga. 10 segundos para sus primeras impresiones respecto de lo que planteaba el exministro Ávila. Bienvenido, Francisco. Un cambio cosmético, lo importante no son las personas, sino qué van a hacer esas personas. Y eso depende del presidente Boric. Perfecto. Y hoy le sobraron como 4 segundos. No va para más. Tiempo de sobra. No. Cosmético, dice Francisco Undurraga. No son las personas lo importante, sino qué van a hacer esas personas. ¿Qué piensa Gloria Requena de la Red Protege? Buenas noches, Gloria. Gusto tenerte con nosotros como siempre. Buenas noches. La verdad que es un cambio complejo. Más que un cambio temático, es un cambio necesario en los temas de conducción, que no se ve en este cambio de gabinete. ¿No se ven los temas de corrupción en este cambio de gabinete? Algo que, por supuesto... Conducción. ¿Perdón? Conducción. De conducción. Gracias por la corrección. Porque la corrupción se ha tomado la agenda el último mes, Claro. al menos. ¿Se ve o no se ve en corrupción? Ahora, en conducción, Gloria dice que tampoco se ve mucho. ¿Qué piensa Marcelo Díaz, ex ministro de Estado? Buenas noches, Marcelo. Gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches. Yo creo que ya se acabaron las excusas. No hay razones para que no hayan acuerdo entre gobierno y oposición para no sacar adelante la reforma previsional, la reforma tributaria. Y creo que los nombres no son el tema. El tema es la agenda y la agenda la ha puesto el presidente ya de manera muy clara. Ya no hay excusas. El presidente también, lo vamos a revisar en algunos minutos más, habló de lo que va a suceder a partir de mañana. De hecho, le agradeció a los partidos de oposición, Evópoli, la UDI y RN, porque mañana se sentarían a conversar sobre las reformas, pensiones, pacto fiscal, entre otros. Francisco, usted dice que no está conforme, que no pasa por los nombres, sino por qué es lo que van a hacer. Bueno, fundamentalmente yo creo que por eso es muy importante la reunión que vamos a tener mañana. Van a tener los presidentes de partidos con el presidente, porque ahí es donde nosotros vamos a saber si efectivamente este es un cambio cosmético o efectivamente va a haber una voluntad por parte del gobierno y del propio presidente de acercar posiciones. Cuando hablo de acercar posiciones, nosotros también tenemos que salir a la cancha a jugar en una posición a lo mejor distinta a la que estamos jugando, pero no es aceptar las malas propuestas que vienen además de
su programa de gobierno. Ustedes en su casa ya lo saben, probablemente lo han visto en los diarios, a través lo han escuchado en la radio o en la misma televisión. Salieron los ministros de Educación, de Minería, de Bienes Nacionales, de Cultura y de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto? Hace pocos días atrás el ministro Jackson. Y entran en Educación Nicolás Cataldo, en Minería Aurora Williams del Partido Radical, en Cultura Carolina Arredondo, que es independiente, cercana al Partido por la Democracia, en Bienes Nacionales Marcela Sandoval de Revolución Democrática, la única ministra de Revolución Democrática que queda en el gabinete, y en Desarrollo Social Javiera Toro de Comunes. Marcelo, a ver, no hay cambio en el equipo político, si usted quiere. Quizás el ministerio con mayor visibilidad podría ser Educación, Desarrollo Social. Sin embargo, no hay un cambio profundo en el equipo político que es tanto en el presidente Boric. Bueno, los presidentes pueden hacer cambios de gabinete por razones específicas, de ciertas gestiones en ciertos ministerios, como es el caso, pero también para generar un punto de inflexión y un cambio en el clima político, en el estado de ánimo de la política. Y este cambio de gabinete en dos partes, primero con la salida del ministro Jackson, lo dijo tanto el presidente como el propio exministro Jackson, como esta segunda parte va en esa dirección también, de remover cualquier obstáculo, cualquier interpretación posible de obstáculo que pueda haber para abordar la agenda fundamental del gobierno, que es básicamente la agenda de pensiones, la agenda tributaria y la agenda social. Y tiene razón Francisco, efectivamente la derecha tiene que salir a jugar con sus cartas y sus planteamientos, pero ya no hay razones ni argumentos legítimos que impidan esa conversación, y yo creo que además se agrega esto algo que me pareció que estuvo bien pensado. El viaje conjunto del presidente Boric, invitación del presidente Boric para que el expresidente Piñera lo acompañe a Paraguay, me parece a mí que es parte de una operación mayor, que es decir, sabe que los chilenos esperan respuesta, requieren acuerdos porque en el Parlamento no hay una fuerza capaz de imponer su mayoría o su minoría relativa, y en consecuencia es la hora de acuerdos sustanciales sobre temas que importan de manera gravitante a los chilenos. Marcelo, tú has estado en gabinetes. Tú has sido parte has sido gobierno, has sido ejecutivo, has estado en gabinetes ministeriales, ¿cierto? ¿Cómo se manejan estas cosas? Ahora que hablamos del avión, yo sé que nos estamos adelantando un poco para llegar al tema del avión en particular, pero en el avión el presidente Boric conversa con el presidente Piñera y dice, oiga, ayúdeme a sentar la derecha a la mesa. ¿Cómo lo hacemos? Tengo que hacer cambios ministeriales, ¿qué más quieren? ¿Cómo se maneja en realidad la política? Es como uno cree en las series de televisión que se juntan, negocian, dicen ya, ok, hazlo el miércoles para que así el jueves se sientan a conversar. ¿Se hace así realmente? Porque la verdad es que es bien llamativo que ambos hayan ido al cambio de mando en Paraguay y hayan regresado y a las menos 24 horas tenemos un cambio de gabinete No, de yo esta no característica. creo, Eduardo, que el cambio de gabinete haya estado puesto sobre la mesa. Lo que puede haber estado puesto sobre la mesa, y el presidente invita al presidente Piñera a viajar juntos porque efectivamente ambos están invitados al cambio de mando, creo también, con el propósito de abrir un espacio de conversación franca, probablemente más libre del que se puede tener a través de los medios de comunicación, que duda cabe, pero un espacio que también es formal. Los dos han sido el pasajero principal de ese avión, ¿no? El avión presidencial. Y yo me imagino, ¿no? Porque no tengo ninguna información privilegiada sobre esta materia, que es una oportunidad para que el presidente Piñera, el presidente Boric, le pida al presidente Piñera colaboración, cooperación. Por ejemplo, en materia de reforma tradicional, la verdad es que si uno mira lo que fue la propuesta de la presidenta Bachelet II, lo que fue la propuesta del presidente Piñera y lo que es la propuesta del presidente Boric en materia de pensiones, las diferencias no son sustanciales. Claro. Hay cuestiones importantes, tiene que ver con cuánta solidaridad o cuánta menos porcentaje solidaridad. va a solidaridad? Exacto, pero creo que los dos tienen sentido de responsabilidad. ¿A qué me refiero? A comprender que los chilenos no pueden seguir esperando otra década, otro gobierno más, para que haya un acuerdo que permita sentar las bases en Chile, un sistema de protección social, de seguridad social y mejorar las pensiones de los presentes jubilados y de los futuros jubilados. Y por lo tanto, esa posibilidad, por el liderazgo que tiene el presidente Piñera en su sector y por el liderazgo que tiene el presidente Boric, abre un camino de conversación. Yo creo que es el tipo de cosas que, si conversaron bien, pueden haber hablado. Voy al tiro con Francisco, pero Gloria, sobre la misma, ¿fue hábil el presidente Boric al invitar al presidente Piñera que se fueran juntos y de alguna manera abrir una ventana de conversación con la centro-derecha? Bueno, absolutamente, porque aquí el diálogo con la derecha había estado bastante interrumpido y en muchos casos inexistente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace con esta invitación? Abrir la posibilidad de que Piñera se instale como una voz que pueda unir a la centro-derecha respecto a poder sentarlos a la mesa y lograr acuerdos en reformas que son sustanciales para el gobierno. Bien lo dice Marcelo, el tema de la reforma de pensiones es un tema que ya no admite ni resiste mayor análisis, es un tema que ha estado pendiente y ha estado en la agenda de todos los gobiernos. Entonces, ahí hay un tema inteligente. Pero respecto a si el cambio de gabinete estaba o no,
no sé si está en esta conversación, pero evidentemente está en el checklist de cosas o de tareas por hacer para efectos de decir no hay más excusa. Ahora el tema es que la principal demanda tras este cambio de gabinete era precisamente mejorar la conducción y la gestión. Se mejora la gestión a propósito del caso convenio que se dio con la salida de uno de los ministros, pero sigue siendo un cambio que es bastante acotado. Más que cambio de gabinete, yo diría que es un ajuste, porque no toca el comité político ni la conducción en el fondo. Y ese es el gran problema, que a lo que llevamos de gobierno es la principal crítica. Hoy día falta gestión y falta conducción. Vamos a revisar qué tanto se puede mejorar en conducción, quién quizás debió haber salido del comité político, se debió haber hecho algún cambio. Hubo reacciones respecto de este ajuste, como señala mi querida Gloria, respecto al cambio de gabinete de parte del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre. Revisemos. Ya respondí eso. Me parece que obviamente para nosotros es una merma respecto de la posición en la que teníamos. Nuestra lealtad al proyecto no depende de la posición relativa en el gabinete, que esto además es algo muy dinámico. Y el presidente decidió hacer estos movimientos y él está en su derecho a hacerlo. ¿Pero usted cree que el ministro de Educación sale por el caso convenio o por su desempeño como ministro de Educación? No, él no tiene ningún... O sea, no van a instalar ahora, así como no había ningún antecedente con el ministro Jackson. Pero era militante de Revolución Sí, Democrática. pero son cosas distintas, son aspectos sectoriales. No, ya lo dije, yo no veo que haya ningún... Se suma quizás el ministro Ávila como un refuerzo al partido para superar la crisis. Él decía quizás colaborar ahí podría ser una nueva gestión del exministro. Nuestros cuadros políticos creo que siempre tienen que estar disponibles a colaborar, y más en un momento de crisis como en el que está viviendo el partido. Las autoridades, los parlamentarios, las alcaldías, son todos cuadros que tienen que estar a disposición de salir adelante, que estamos convencidos que vamos a salir adelante haciendo las cosas bien. Crisis que está viviendo el partido, posición mermada, y lo asocio a lo que planteaba también el exministro Ávila, ¿cierto? Que hablaba de reconstruir un poco el partido. Francisco, ¿paga los costos políticos, paga la factura política Revolución Democrática respecto de todos los escándalos que hemos conocido y que se ha visto sacudido con este cambio? Bueno, yo creo que sí. Se ve muy disminuido, sale la moneda. El gran ganador aquí es el Partido Comunista. El Partido Comunista se queda con la vocería, se queda con educación y se queda con trabajo. Vamos a ver cómo sigue esto para adelante, si lo que decía Marcelo tiene razón. O sea, efectivamente aquí lo que se señala, lo fundamental, es no quién gana, quién pierde, sino qué se va a hacer hacia adelante. Ahora acabo de encontrar quién hizo la minuta de la salida de Jackson. Veo que fue Marcelo. ¿Fue Marcelo Díaz? En términos de que ahora no hay excusa. El ministro Jackson sale, nosotros creemos, porque fue un mal ministro. Fue un ministro que incluso antes de ser ministro hipoteca el futuro del gobierno amarrándolo al proceso constitucional anterior. El ministro Jackson no sale por las dificultades de diálogo que nosotros tenemos hoy día en la previsional o en el pacto fiscal. Pero sale también porque la derecha presionó para que él saliera. Está bien, pero no nos metan gato por liebre. Nosotros de previsión no hablamos nunca con el ministro Jackson. Siempre hablamos o con Marcel o con la ministra Jara. Nosotros de pacto fiscal no hablamos con Jackson ni con Jara, hablamos con Marcel. Pero había mucho personal de derecha que no estaba dispuesto a conversar. Pero no señalen que aquí se levanta el dique por la salida de Jackson en circunstancias que Jackson sale de verdad por una mala gestión también en desarrollo social, que se le ve complicada, digamos, por los actos de corrupción de sus militantes en casos como Democracia Viva. No sale porque sea la piedra de tope para poder conversar. De hecho, además, les quiero recordar que la ex vicepresidenta, actual ministra del Interior, el día lunes, una vez que el avión emprendió el vuelo, anunció que los presidentes de partido el jueves se iban a reunir, de Chile Vamos, se iban a reunir. No es un acuerdo entre Boric y Piñera, es una invitación del presidente Boric a los presidentes de partido. Para que quede claro, la reunión de mañana entre la oposición y el gobierno no tiene que ver con este cambio de gabinete. ¿Estaba pactada desde antes? ¿Comprometida desde antes? Pero de hecho, además ustedes lo vieron, lo anunció el día lunes la vicepresidenta Tobá. Marcelo Díaz, posibilidad de réplica. Francisco es un político muy sagaz. Entonces, su primera intervención dijo, bueno, nosotros tenemos que salir a jugar, es cierto, con flexibilidad, porque Francisco sabe leer las consecuencias de los hechos políticos. Un hecho político que salió el ministro Jackson, al que algunos colegas
de su coalición y día parlamentario lo habían puesto como condición, luego recularon, ¿por qué no? Como van a poner condición a un ministro a cambio de la reforma de la pensión, era muy difícil sostener eso socialmente. Entonces, Pancho Quezada dice, bueno, tenemos que volver a conversar efectivamente. Da lo mismo cuando se anunció, si el lunes ahora, el gobierno, creo, primero, yo tengo que hacer una precisión. Todas las ministras y ministros nombrados me parecen tremendamente competentes. Carolina Redondo en Cultura, Aurora Williams fue colega mío en el gabinete de la presidenta Bachelet como ministra de Minería, Nicolás Cataldo fue un buen subsecretario de Educación, fue un buen subdere, iba a ser un buen ministro de Educación. Javiera Toro, que duda cabe, ha sido una gran ministra de Bienes Nacionales, un ministerio complejo, invisible. Hoy día pasa una cartera que tiene muchos más desafíos y se me va un ministro. Marcela Sandoval. Y Marcela Sandoval, que fue la primera presidenta de RD, que tiene trayectoria política, fue colega nuestro, diputada, una buena parlamentaria y que ha hecho una labor muy relevante porque además tuvo que hacerse cargo del conjunto de fundaciones asociadas a la presidencia de la República, yo diría colaborar en ese equipo. Entonces creo que son muy buenas cartas, pero lo importante es que el presidente logra el efecto político buscado y no es quién gana, es evitar que pierdan todos. Es decir, ¿sabe qué? El clima político está enrarecido, está crispado, no hay espacio de comunicación ni de diálogo, ni menos de acuerdo. De un gobierno que sabe desde la primera vuelta que va a estar en minoría hasta el último día de su mandato. Eso lo sabemos nosotros. Ni apruebo de dignidad era mayoría, ni apruebo de dignidad más exconcertación es suficiente. Y con eso me refiero a el polo socialdemócrata claro. O socialismo democrático, más la DC. Aún así vamos a ser minoría porque en el Senado estamos empatados 50-50. Por tanto, la única forma de avanzar es acordando, es construyendo acuerdos. ¿Tenemos diferencias? Sí, importantes. Materia tributaria, materia previsional. Bueno, pero y ahí yo creo que, vuelvo al punto, yo creo que el presidente Piñera puede jugar un rol. Porque a veces lanza órdago, ¿no? Hagamos una coalición desde... Yo no me meto en esas cosas, tendrán que verlo ellos, ahí ya tuvieron sus primeros ruidos. Bueno, pero que el presidente Piñera sostenga hoy día que es necesario un acuerdo previsional por un sentido de responsabilidad ante los chilenos. Bueno, me parece bien, porque hace 2 semanas dijo que ni siquiera con su propia propuesta estaba de acuerdo. Ya no estaba ni siquiera con el 3-3, estaba con el 6-0. Bueno, claro. Si el cambio de gabinete genera ese efecto, que yo creo que el efecto buscado, bienvenido sea, insisto, más allá de quién gana, si el grupo A, el grupo B, el grupo C, si es quién queda más mermado en el gabinete o no, lo bueno es que hay materias en las que la deuda de la política es con Chile. Una de ellas es materia provisional. Así es. Y es prioridad para este gobierno además. Mauricio Daza ha estado en un extrañísimo silencio durante el programa el día de hoy. Me gustaría preguntarte, Mauricio, respecto a este cambio de gabinete, ¿ves tú que el gobierno logre recuperar la agenda, tomar la agenda? ¿Es este el golpe de timón que se requería del gobierno para poder reencauzar la conversación y sentarse a conversar respecto de las transformaciones que Chile necesita o que Chile requiere? A ver, yo creo que primero respecto al cambio de gabinete, eran carteras que no estaban funcionando. Educación, incluso en el contexto de la acusación constitucional, se dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo no voy a apoyar la acusación constitucional, pero pucha que es mal ministro. Y esto lo dijo incluso persona, bueno, acá tenemos un ejemplo de Eópolis, pero además gente de la propia coalición de gobierno. Una cosa insólita, cuestionada, o sea, decir, ni ya puede ser, pero no, acusación constitucional no, pero parece que había un consenso en el sentido que una materia que es súper importante para un gobierno, una coalición, liderada por personas que surgieron al mundo de la política, precisamente con el discurso de hacer cambios sustantivos en el ámbito de educación, bueno, que no funcionara esa cartera era grave. Entonces, había un desempeño deficiente. Minería. Oiga, minería pasado pero colado. El conflicto entre la ministra Hernando y el subsecretario Kratz, oye, era épico. Pero parece que nadie lo quería ver porque ahí están los verdaderos intereses. No, si nosotros estamos preocupados... Cuéntalo, porque no todo el mundo en la casa entiende lo que está hablando el subsecretario y la ministra de Minería. En 30 segundos, tú puedes. A ver, no, le vamos a dedicar otro espacio, pero vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, Kratz, ¿no? Estaba impulsando cambios sustantivos en ENAMI y de alguna manera, que era el subsecretario de Minería, y de alguna manera, ¿no? Estaba como torpedeando el actual liderazgo de ENAMI, que tiene comprometido además la realización de una inversión importante en la Fundación Paipote, que es un proyecto relevante para mantener la capacidad de refinación de cobre en Chile, ¿no? Y por otra parte estaba la ministra, que estaba comprometida con ese proyecto. Habían conflictos abiertos incluso en el directorio de ENAMI, ¿no? Entonces era algo bastante... llamativo, y de alguna manera esto se resuelve, por lo menos para que no haya conflicto. No sé para qué opción va a ir, ¿no? La política del gobierno de Gabriel Boric en esta materia, pero lo menos salió Hernando y sale Kratz, ¿no? Entonces ya por lo menos va a haber un escenario nuevo que permita avanzar en alguna política. Porque si usted tiene al subsecretario con la ministra agarrado del moño permanentemente, no sirve. Exacto. Entonces se solucionó. Bien, en cultura ni hablar, pues.
la situación del señor de Aguirre era insostenible. Y eso que duró prácticamente nada en el gabinete. O sea, acá, récord de ministros de Cultura. Así se van cambiando uno tras otro y había un problema. Está el paro, ¿no? Del Ballet Folclórico Nacional. Había una situación de cuestionamiento respecto de lo que fue el tema de la Feria del Libro de Frankfurt. Oiga, el presidente dijo en un momento, no, debiésemos haber firmado. Y de repente hace unas semanas, no muchas, dijo, no, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo. Está bien que no hayamos firmado. Eso dijo de Aguirre. Entonces, ¿cómo se contradice con lo que dice el propio presidente? Sí. Entonces ya era insostenible. Entonces País, era una situación en el diario El País, para más remate. Ahora, lo de Bienes Nacionales y Desarrollo Social es consecuencia, ¿no?, de la salida de Jackson. Entonces yo creo que estas carteras, con un cambio de dirección, por lo menos van a estar enfilados de una forma mucho más clara que la actual. En términos generales, ahora yendo al otro tema, claro, pues el gobierno de Gabriel Boric está en una situación crítica, porque número uno, no tiene mayoría en el Congreso, pero ni siquiera estamos 50-50 como dice Marcelo. Peor, muchas de las personas de su coalición se están descolgando de forma permanente respecto de los proyectos que manda el Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que necesita el presidente? Retomar una agenda que nunca ha controlado, que es la agenda política y comunicacional. Y eso es bastante notorio, sobre todo en los últimos meses. Entonces, en ese sentido... La agenda comunicacional es Camila. Es Camila, está bien, pero no solamente, porque también eso se concreta a través de medios, pero también uno tiene que ver, o sea, uno también puede tratar de comunicar, de repente, no a través de los grandes medios de comunicación que tienen también una agenda, sino también a través de otros medios locales, no regionales, independientes, que siempre han sido dejados de un lado. Uno pensaba que en este gobierno iban a ser retomados, nada. Pero bueno, dicho eso, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer Gabriel Boric? Empezar a jugar, pues cuando uno tiene el partido, ¿no?, más o menos estrecho, uno abre la cancha, llama a Piñera. Pero ojo, es dudoso, y acá de alguna manera se ha señalado por Francisco, es dudoso que Piñera tenga un liderazgo, ¿no?, monolítico que pueda arrastrar a las fuerzas que tienen representación parlamentaria en el Congreso. Lo que sí sabemos de Piñera que tiene el ánimo de reinstalarse en el ámbito político, porque en las últimas semanas dijo y llamó a las fuerzas de oposición a unirse en una gran coalición. Oiga, ¿sabe lo que le dijeron las fuerzas? Varias de ellas, no. Claro. ¿Sabe que no? Es el liderazgo que tiene Piñera, pero Piñera quiere entrar en el juego y obviamente Boric aprovecha de eso. El problema es que se baja del avión en Paraguay, que es lo que hizo el presidente Piñera. Oiga, ¿sabe qué? Las reformas del presidente Boric son re malas. No dijo mucho más, ¿no? Entonces hay que ver. Bueno, mañana la reunión con Chile Vamos también es importante, pero en el fondo tiene que salir jugando de alguna manera para tratar de levantar estos proyectos. Si no puede levantarlo, va a tener que pensar otra cosa. Que yo creo que es lo que finalmente tiene que hacer, que va a ser simplemente gestionar el Estado desde el Ejecutivo, ¿no?, ejecutando dentro de la institucionalidad vigente las mejores políticas públicas que se condigan con aquel programa que claramente no es viable en la situación actual. Me encantaba, se estuvo callado media hora y ahora se tomó un programa 15 minutos. No. Ahora, ojo con una cosa, el presidente Piñera dijo, juntémonos desde republicano hasta amarillo. Entonces ahí muchas fuerzas intermedias dijeron, no, nosotros gracias, pasamos. Y respecto de cultura, que ha tenido una relación, es verdad que dice Mauricio, muy extraña, el exministro de Aguirre con su jefe, con el presidente Boric, me dicen que por interno que Bafona, muy contento con la salida. Bueno, ahí han tenido muchísimos más problemas. Lo de Frankfurt, que apuntaba Mauricio, lo que ha pasado en torno a los 50 años, donde no se ha podido ver una claridad respecto de qué se va a hacer para conmemorar los 50 años. Es bien curioso eso, porque fíjate que el gran acto lo hace la Marina. Sí, pues, en la Isla Marina, en Isla Olson, hace el gran acto que se ha hecho hasta este minuto en esta materia. Entonces, queda bien diluido la conmemoración de los 50 años. Falta muy poco, faltan 40, 50 días. Y desde ese punto creo que lo importante de esta ministra de Cultura que viene a instalarse es que active la cultura. Si finalmente la cultura ha sido parte ausente también del discurso del Estado de Chile durante este periodo. O sea, han sido mejores ministros de Cultura los ministros de Piñera que los ministros de izquierda, y teóricamente los ministros de izquierda son más proclives a la cultura que nosotros, en la teoría. Dicen que, bueno, educación, hay una crisis profunda respecto de este gobierno, lo que apuntaba Mauricio también. Nuevamente vuelvo sobre Mauricio. Yo quiero leer un Twitter porque cultura, este gobierno y los miembros de este gobierno tienen Twitter para todo. A ver. Esto es antiguo. Y arqueología tuitera con Francisco Undurraga. 8 p.m., abril 25 de 2011. 2011. El futuro de la educación depende de los nuevos líderes estudiantiles y de la protesta, no de la imposición del Mineduc. ¿Quién dijo eso? ¿El presidente Boric? ¿Nicolás Cataldo?
Nicolás Cataldo. Nicolás Cataldo. Actual ministro. Y ojalá que hoy día los niños puedan efectivamente estudiar, no estar en la calle protestando y que aula segura sea una realidad. Vamos a ver además cómo se relaciona el colegio de profesores, que ha tenido movilizaciones en las últimas semanas, con este nuevo ministro de Educación. A ver, Gloria Requena, la he escuchado poco también esta noche. Gloria, ¿qué observa usted respecto a estos cambios de gabinete y lo que estamos conversando? Sí, bueno, la verdad es que yo insisto, el cambio de gabinete requería y era una gran oportunidad para que fuera un cambio un poco más profundo. Es cierto lo que se ha planteado, que las carteras sectoriales hoy día que han cambiado sus autoridades tenían problemas serios de gestión. Y el cambio está bien, pero el problema también es de conducción y ese es el principal llamado. No sirve de nada que mejoremos las agendas de cada ministerio sin quien organiza la agenda global. No hay cambios ahí. Yo creo que ahí falta fortalecer el comité político. La conducción es del presidente. Sí, pero la conducción también es del comité político, de establecer las prioridades en la agenda, sugerir, llevar la agenda legislativa, y yo creo que ahí tenemos déficit gigantesco. Pero, Gloria, ¿no te tenemos parece que muy pocos proyectos, muy pocos. Respecto de la conducción, el presidente Boric ha caído, a mi juicio, en contradicciones. Va a Europa a buscar inversionistas y dice que una parte de él quiere abolir el capitalismo. Luego, está a puertas de conmemorar los 50 años, está intentando tender puentes con la derecha para sentarse a conversar de la reforma de pensiones, pacto fiscal, y habla de Onofre Jarpa. Entonces uno dice, chuta, el presidente de repente en la conducción de él mismo, directamente de él mismo, atenta también constantemente ha tenido contra un sí zigzag mismo. extraño. Atenta constantemente contra el objetivo, digamos, que pretende lograr. Y esto es una constante. Bueno, estar dubitativo respecto a sus propuestas o respecto a su creencia también es un problema no menor. Entonces, dado que tenemos esas circunstancias, es muy importante, o más importante aún, tener un comité político que tenga la capacidad de traducir la gestión en un buen lugar. Ahora, el acuerdo con la derecha también está en veremos, porque ahora se vienen las elecciones en RN, hay 3 almas en RN luchando por la presidencia, que piensan de manera muy distinta. Claro. Así que los acuerdos que se hagan quedarán sujetos, digamos, a quien ejerza, digamos, el liderazgo en RN. Lo que pasa con el presidente Piñera es exactamente lo mismo. Pretende entrar en la agenda, lo pongo o trato de ponerlo con este viaje, digamos, como un mediador, pero tampoco él tiene la virtud, digamos, de ser un ente convocante de toda la derecha. Entonces, seguimos en una suerte, encuentro yo, de si bien hay una estrategia con bastantes errores. Yo creo que le falta al gobierno sustancia en esto, y le falta también tener una posición clara que transmitirle a su propia gente. Solamente ¿sí? Es muy cierto lo que señalaba Mauricio, en términos de, claro, no contamos con mucho menos con los descolgados, pero también tiene que ver con esto. Tiene que ver con permanentemente estar cambiando cuál es nuestra postura respecto de los temas. Sí, claro. Voy con Marcelo Tiro, pero Francisco, respecto a lo que plantea Gloria y la voz o el peso que pueda tener el presidente Piñera, ¿es una voz convocante en la derecha el presidente Piñera? Bueno, es una voz importante, fue expresidente 2 veces, claro. Es un aporte para nosotros como coalición. Yo, más estuvo bien, fue hábil el presidente Boric y lo hizo bien en convocarlo a él y a través de él abrir cierta ventana. Fue bien generoso el presidente Piñera ir en el avión como invitado de una persona que ha maltratado constantemente al presidente Piñera. Bueno, pero el presidente Piñera es hábil en aquello. Que lo ha tratado de torturador, que lo ha tratado de antidemocrático, que le hizo la vida imposible mientras fue presidente. Y desde ese punto de vista yo creo que aceptan una tecla que es válida el expresidente Piñera. Y que la gente en la calle a uno se lo dice todos los días y a cada rato. Claro. Finalmente llega un minuto que tenemos que conversar, llega un minuto en que tenemos que sentarnos a dialogar, llega un minuto que tenemos que aceptar nuestras legítimas diferencias, pero desde las mismas empezar a construir. Claro. Y si algo hay que reconocer al presidente Piñera es que tiene una capacidad impresionante para abstraerse de lo emocional o de la pelea o de lo que se ha dicho, de las polémicas que ha vivido desde que comenzó en política, para a la hora de sentarse y decir, ok, esta es mi agenda. No tiene problema en subirse al avión con el presidente Boric, estoy de acuerdo después de todo lo que el presidente Boric le dijo. No ha tenido problemas, no sé, limar asperezas con Evelyn Matei después del quiotazo. Él es un político frío, de fuste, que, como dice un amigo, sin picarse. Jamás. Marcelo Díaz, ¿usted está esperando? Yo creo que hay algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Hay que aprender a gobernar y hay que aprender a hacer oposición. Aprender a gobernar significa darse cuenta que hay límites, que hay
posibilidades. Yo, por ejemplo, creo que cuando, y perdonen que haga, estoy como los ancianos o adultos mayores, no sé, yo me siento parte más bien, camino ese espacio, de una rememoranza del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando decidimos ir adelante con la gratuidad universal, pero una versión realista. ¿Me acuerdan? El realismo sin renuncia. Y en el fondo lo que estábamos diciendo era, mira, que hay que tener fidelidad programática estratégica, que era la instauración de un derecho, y flexibilidad táctica. No teníamos los votos para la gratuidad universal, no teníamos la plata para la gratuidad universal. Pero instalamos el principio de que el derecho a la educación en materia de educación superior tenía que ser universal y garantizado. Y fijamos un cronograma, 60-70%. Eso no lo revisó ni lo revirtió el gobierno de Piñera II. Ni siquiera el Consejo Constitucional, espero que no lo vayan a hacer ahora, lo ha revisado. Fidelidad estratégica, flexibilidad táctica. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo, cuando digo nosotros es el Frente Amplio, de que quizás fuimos insuficientemente responsables o no fuimos profundamente estratégicos cuando decidimos rechazar la propuesta previsional del presidente Piñera, o los que rechazaron la propuesta previsional de la presidenta Bachelet el 2016, 17 o 18, no me acuerdo a esta altura. Tú no eras diputado todavía, 17, ¿no? No era diputado. Porque si tú miras esas tres propuestas, están en el margen. Las tres propuestas están en el margen. Un poquito más allá. Pero el que ha tenido que esperar casi década y media para resolver su problema es el ciudadano a pie que quiere una reforma. Entonces, yo no digo que el presidente Piñera le pueda dar orden a su sector. Lo que digo es que precisamente porque es un político muy pragmático, muy frío, debe darse cuenta que hay un momento de cansancio y hastío. Él lo vivió en su gobierno. Lo vivió también con ministros a los que tuvo que sacar, entre otras cosas, por falta de inteligencia emocional, de entender que cuando a la gente le suben el metro, le suben el costo de la vida, uno no puede decir levántate más temprano, compra flores. No, las cosas que todos recordamos, esas frases increíbles. Pero entonces, yo lo que creo, y eso es lo bueno de lo que ha ocurrido estos días, cambio de gabinete, viaje a Paraguay, es que empieza a dejar un poquito descolocado declaraciones fascistoides como la de Carlos Larraín, ¿ah? Que es un remedio nixoniano golpista. Yo no me imagino, por ejemplo, no me imagino a Javier Macaya, no me imagino al propio Pancho, no me imagino a Gloria Hutt, presidente de Opel, no me imagino a Paulina Núñez o a Mario Desbordes, no sé quién es el otro candidato, ni siquiera a Galilea, el otro candidato que haciendo declaraciones de ese tipo, o negándose siquiera al diálogo. No me imagino porque los he conocido y nos ha tocado negociar. Me ha tocado negociar con ellos con el Parlamento, desde el gobierno a oposición, desde oposición a gobierno. Y yo creo que esa racionalidad de la política es lo que este cambio de gabinete, este viaje permite. Recuperar un poquito eso. ¿Nos va a convencer a todos de que la propuesta del otro es buena? No, Pancho le dice, no, la propuesta es mala. Lo dijo el presidente Piñera. Bueno, pero tendrá que haber un espacio de conversación transparente, además, porque no tiene por qué ser esto opaco. Por eso decía yo, el cambio de gabinete no se toca en un avión. Me imagino un presidente negociando con un ministro allá, un ministro para acá. Eso no ocurre. No ocurre. Pero sí, ¿sabe qué? Pongamos de acuerdo. Sí. Yo no sé qué pasó en el avión, pero lo que sí sé es que hoy día el presidente Boric dijo lo siguiente, mira. El día lunes recién pasado llamé personalmente a los presidentes y presidenta de los partidos de Chile Vamos para invitarlos a sentarse a la mesa a dialogar en torno a la ruta sobre los problemas más urgentes que aquejan a las personas. Mi gobierno cree y tiene la convicción que la reforma previsional debe hacerse cargo de la condición de miseria en la que viven miles de personas mayores que después de haber trabajado toda una vida no alcanzan a ganar siquiera el sueldo mínimo y muchas veces mucho más bajo. Claro, el presidente dice que el día lunes él mismo llamó a los presidentes de partido de derecha. Lo que yo señalé al principio. Lo que decía Francisco Undurraga, ¿cierto? Y que esa conversación comienza mañana, Daza. Sí, bueno, obviamente el presidente, al no tener los votos en el Congreso, tiene que abrir todos los flancos posibles. Le quedan más de 2 años de gobierno. Pero Mauricio, y su programa no es viable. Ahora, quiero señalar lo siguiente. Todo este discurso que yo entiendo, ¿no? A ver, la estrategia es abrir nuevos interlocutores. Ahí está Piñera, ¿no? Conversar con los partidos que tienen representación parlamentaria. Ahí está la reunión de mañana. De alguna manera presionar a la oposición, ¿no? Con el cuco, entre comillas, que la opinión pública se le va a ir en contra si es que no avanzan en esta reforma. Y ahí está entonces el tema de que no hay excusa. Ahora, el problema es que sí tienen, entre comillas, excusas. Porque este es un problema que es un poco más profundo, que tiene que ver con que, según la visión que tiene la oposición, la derecha del país, la reforma a las pensiones no es buena para el país. Eso es lo que ellos opinan. Y tienen argumentos y lo plantean. La reforma tributaria, ellos piensan de que no es bueno para el país
hacer cambio al sistema tributario aumentando impuestos. Eso es lo que ellos plantean y lo han planteado siempre y tienen argumentos en ese sentido. Ahora, ese tipo de diferencia se arregla en las urnas. Ese es el problema, pero vamos a esperar a la próxima elección parlamentaria y a no elegir al presidente, porque ahí va a estar de salida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar de convencer a los que están, ¿no? Y hace todo esto para poder generar condiciones en ese sentido. ¿Le va a resultar? No sé. Ahora lo de Piñera, oiga, ¿a quién le extraña? Si Piñera, él no es relevante precisamente por ser un expresidente de la República. Piñera es una de las personas más relevantes de Chile, sencillamente porque tiene 3.000 millones de dólares de patrimonio, pues. ¿Y usted cree que se lo ganó así nomás? Entre otras cosas, le hizo negociando, pero negociando con peces gordos. ¿Ah? Ricardo Claro ha tenido que pelearse con Ponce, ha tenido que pelearse con, oye, personas, ¿no?, que son también pesos pesados, y en ese sentido el pragmatismo, ¿no?, viene de la cuna, viene desde su forma de obrar, de hacer, ¿no?, las cosas. Y por lo tanto, claro que es pragmático. Oye, yo creo que el presidente estaba feliz, además. Lo invita a Gabriel Boric, que hasta hace 2 años atrás le avisaba. ¿Se acuerdan? ¿No? Está avisado, presidente, que lo vamos a seguir hasta el final por violación de derechos humanos. Pasó de avisado a invitado. En el avión presidencial, ¿para qué? Para pedirle básicamente una interlocución. Claro, con eso Sebastián Piñera se va a sentir obviamente más que avalado. Las vueltas de la vida, ese es el problema, ¿no? Esto es circular. Uno está en un momento acá, en otro momento allá, vaya a saber cómo sigue esto hacia adelante. Así que esa es la disyuntiva que tiene finalmente el presidente Boric. Y si no sale de esto, insisto, yo creo que ya va a tener que empezar a pensar en otra forma de enfrentar estos más de 2 años de gobierno. Oye, y una forma es, solamente para terminar, ejercer las gran facultades, ¿no?, que tiene el presidente de la República en un régimen presidencial para poder implementar políticas públicas dentro de la institucionalidad que ya está, pero en el sentido que más se acerque a aquellas ideas que fundaban un programa que, insisto, como se ve al día de hoy, no es viable política. A ver, Gloria, disculpen, 2 cosas. Tú estás llamando a que se salte el Parlamento. No. Tú estás llamando a que la vía institucional gobierne por decreto. No. Eso es lo que estás diciendo. Eso es falso. ¿Usted escuchó eso, señora, sí. señor? Yo nunca escuché eso. No. Ese es un salto lógico enorme y es debatir de una forma que no es correcta. Yo lo que he dicho es que dentro del marco institucional, hoy día, y es un problema que se ha hablado en el Parlamento muchas veces, el poder que tiene el Ejecutivo es súper grande y hay muchos proyectos de ley y de reformas incluso constitucionales para poder irse de ese ámbito. Yo lo que digo es que dentro del ámbito institucional, lo que va a tener que hacer, ¿no?, es generar políticas públicas que, usando las facultades presidenciales, pero dentro de su límite, pues no saltándose al Parlamento, bueno, trate de alguna manera de ir, ¿no?, en la dirección... La segunda cosa que yo te quería decir... Que mejor le parezca, ¿no? Que creo que es bien importante que también la pongamos sobre la mesa. Aquí se habla de la oposición. Pero cada vez que hay que ponerse de acuerdo para conformar una mesa para dirigir la Cámara de Diputados, tienen los votos. Tienen los votos. La reforma tributaria no se cayó por la ausencia de votos del gobierno. Se cayó por ausencia de votos de personas que en circunstancias normales son afines al gobierno. Nosotros, sumando y restando, no llegamos con todos arriba, los que nos declaramos de centro derecha y de derecha, a 68. No tenemos los 78 votos, tenemos 68. Es que seamos claros en eso. O sea, cuando el presidente declara una dificultad para convencer al Parlamento o a la Cámara de Diputados, también tiene una dificultad para convencer a ciertos sectores que son más afines a él, que están dispuestos a decirle al señor Cifuentes que sea, siendo la democracia cristiana, sea presidente de la Cámara. No sea el señor Juan Pérez de Chile Vamos o republicano. Ya, pero lo que tú estás señalando no es efectivo. Porque el tema de los acuerdos de la mesa de la Cámara es una falacia. La Cámara es un acuerdo de luchas de poder en que todos se reparten un poquito del poder y van haciendo cada día las presidencias de las comisiones y de la Cámara cada vez más cortita para que todos alcancen. La verdad que eso no representa el sentir nacional. Lo que sí es una realidad, y eso es indiscutible, que de todas las mesas que se han tratado de hacer, más allá de si las reformas son buenas o malas o el juicio que podamos tener, se han bajado. La mesa de seguridad, en esta otra mesa también, reforma de pensiones... Eso es así. Han habido siempre una excusa para bajarse de la discusión. De hecho, nosotros estamos participando en la previsional y fuimos a hablar con Marcelo y le presentamos nuestro proyecto. Lo que está haciendo el presidente de la República también es un ejercicio de pragmatismo, porque en el fondo
fondo, frente a la imposibilidad de poder generar el diálogo, ha hecho todo lo que le han pedido. Independientemente si es suficiente o no suficiente el cambio de gabinete, hasta el cambio de gabinete, para efectos de poder llevar una reforma que llevamos no sé cuántos gobiernos ya a esta altura como promesa a la ciudadanía y finalmente no se ha logrado hacer. Entonces, en el fondo es evidente, aquí ya se ha recurrido a todo. Y Piñera no es el vocero, pero sin embargo es ya un recurso extra que utiliza el presidente para poder sentar a los actores involucrados en el tema a sentarse a conversar. Así que yo lo que tú estás diciendo no es efectivo. Deme un segundo, por favor. Quiero tomar contacto con CIPER Chile, porque vamos a revisar lo que pasa en los municipios de nuestro país. Vamos a retomar la conversación política, por supuesto, pero el Consejo de Defensa del Estado, fíjese lo siguiente, mira. Corrupción municipal. Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en el 40% de las comunas del país y 32 alcaldes han sido imputados. Es parte de la conversación que vamos a sostener con la periodista Catalina Olate, de CIPER Chile, quien firma, por supuesto, este informe de CIPER. Buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo, ¿todo bien? Muy bien, gusto saludarte, Catalina. Gracias por estar con el programa esta noche. La verdad es que habíamos tenido información durante mucho tiempo de que el 51%, 52% de los municipios del país estaba siendo investigado por corrupción. Hoy día ustedes presentan a través de CIPER Chile el detalle de esto y se hace la revisión de que casi un 40% de los 345 comunas del país están bajo la lupa del Consejo de Defensa del Estado. Cuéntanos un poco respecto de cifras. ¿Dónde están concentrados los casos de corrupción? ¿Se circunscriben a algún sector político en particular o a algún partido político en particular? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Claro, estas causas son en particular causas en las que está querellado el Consejo de Defensa del Estado. Entonces es un listado más acotado que el del 53% que ya conocíamos, ¿no? Claro. Y son 135 municipios los que aparecen en este listado, ya sea directamente involucrada la municipalidad, el edil o funcionarios municipales, como puede también estar la corporación del municipio. Sobre tu pregunta del sector político, identificamos que principalmente los alcaldes involucrados pertenecen al PPD, pero también hay de RN, DC y el Partido Socialista. Lo que sí no podemos decir que las causas de corrupción se concentran en un partido político porque son 32 alcaldes y en realidad involucran mucho más funcionarios municipales y otras autoridades comunales. O sea, no solamente tiene que ver con alcaldes o alcaldesas, sino con funcionarios. No. Tengo el detalle aquí de alcaldes o alcaldesas imputados. Hay 8 que son del Partido por la Democracia, del PPD, 5 del Partido Socialista, 5 de Renovación Nacional, 4 de la UDI y 3 demócratas cristianos. Es bastante homogéneo, si tú lo quieres. Claro. Otro detalle importante que nosotros identificamos en ese sentido es que ocurre que muchas de estas causas terminan, es al menos el 58% de las que ya se encuentran finalizadas, cerradas, es decir, creo que son 95, terminan sin culpable y sin sanción, porque o terminan con salidas alternativas, ya sea decisión de no perseverar o acuerdo o sobreseimiento definitivo. Claro. Entonces, ese otro detalle que igual es importante revelar. 95 casos cerrados o suspendidos y en el 58% de los casos investigados no se determinaron culpables. Sí. Hay un detalle respecto de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, que lidera el ranking con 7 comunas, además de 2 exalcaldes investigados. Aquí en la región metropolitana se concentra en algún sector de comunas los casos de corrupción. En la región metropolitana está bastante homogénea en realidad la investigación. El CDB son una causa en particular por municipio. En su momento se dijo que era la Florida, ¿no? Pero eso son causas donde no está solo querellado el CDB, sino que más otros querellantes. Y en donde la Contraloría todavía tiene mucho que decir. Claro. Hartas de la Contraloría, lo que no es lo que ocurre en este listado. Catalina Olate, los quiero invitar a que también se hagan socios y apoyen el periodismo independiente que hace CIPER. Se pueden inscribir incluso para apoyar en ciperchile.cl, ¿no? Sí, todos más que bienvenidos e invitados a sumarse a nuestra comunidad más CIPER.
para hacerse socios, dado que nuestra mayor cantidad de fondos es gracias a los socios que se suman y son parte de nuestra comunidad. Perfecto, apoyen el periodismo independiente de Ciper Chile en aquel banner entonces. Catalina Olate, periodista de Ciper Chile, revisen el detalle de toda esta información que es entregada justamente además por transparencia, para que se den cuenta de lo que pasa también en los municipios de nuestro país. Un abrazo a Catalina, muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Marcelo Díaz tiene importantes compromisos a esta hora de la noche. Marcelo, respecto a lo que conversamos de Ciper, en los municipios de nuestro país, de pronto, claro, la contingencia nos lleva a fundaciones, convenios, seremías, gobiernos regionales, pero en los municipios también tenemos algo bien detallado. Sí. Respecto de fundaciones, ¿algo que agregar? No, me tocó iniciar una de las denuncias contra la alcaldesa Reginato, que terminó en su destitución, y una de las cosas que viene diciendo hace mucho tiempo la Contraloría. Necesita más facultades, especialmente para la fiscalización de los recursos traspasados a corporaciones municipales, que a veces salen de la esfera del derecho administrativo. Perfecto, Marcelo, que Muchas estés muy gracias. bien. Buenas noches, gracias por habernos Muchas gracias a acompañado. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos.